Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin vamos a conversar de inmediato con Gustavo Machado. Él es profesor universitario de la Universidad del Zulia, economista, conocedor cabalmente de la realidad occidental y concretamente de ese estado tan prometedor que siempre ha sido como es el estado Zulia, pero que hoy día experimenta situaciones tan críticas como el resto del país. No obstante, hay que preservar el optimismo, hay que mantener una lucha constante, hay que criticar lo que haya que criticar de la manera más profesional y racional posible. Y no hay duda, pues, que estamos frente a un desbarajuste, pero que implica continuar diseñando estrategias, buscando aproximaciones. Yo no sé si en el Zulia, que tiene un gobierno hoy día de lo que llamamos la verdadera oposición, o sea, está alcanzando la recuperación de vida si el gobierno central está dando la cooperación y apoyo que debe dar o se mantiene esa política de revanchismo de ideologías. ¿Cómo está el Zulia, de verdad, verdad, profesor? Bueno, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, efectivamente, Zulia, pues, siendo parte integrante pues, de nuestro hermoso país, pues no puede escapar a las dinámicas que ha experimentado nuestra nación en los últimos años. Y aquí hay un dato que efectivamente nosotros debemos manifestar en primera instancia. Supongamos que la economía venezolana es un paciente que en el año 2013 tenía algunos problemas de salud, pero pesaba 100 kilos. A finales del 2022, ese mismo paciente no había corregido esas problemáticas que lo afectaban en el 2013, pero además solo pesaba 28 kilos. Entonces, efectivamente, eso implica que ahora es más vulnerable a sus dolencias. En el caso del Zulia, eh, la estadística que tenemos disponible para algunas variables relevantes, pues efectivamente, por lo menos de la fuente oficial, que es el Instituto Nacional de Estadística, presenta rezago. Sin embargo, es posible observar cómo el impacto sobre el Zulia en términos proporcionales ha sido mayor que el promedio nacional. Caso concreto, cuando nosotros queremos analizar el número de patrones y empleadores existentes en el estado Zulia, tenemos estadísticas hasta finales del 2015 y vemos como durante el periodo 2002-2015 en Venezuela esa cifra se contrajo un 20%, es decir, en Venezuela había 540.000 patrones y empleadores y eso disminuyó a 432.000, pero en el Zulia la caída fue de 48,5%, al pasar Caray. 62.000 patrones empleadores a 32.000. Y lo que ha ocurrido como consecuencia de eso es un proceso importante de informalización de la fuerza de trabajo y por eso es que también vemos cómo en el sur las políticas públicas dirigidas al emprendimiento, que a nivel nacional en este momento son muy necesarias, pues en Zulia pues pasan a ser vitales. Entonces, en consecuencia o en resumen, lo que queremos transmitir es que en Venezuela, pues efectivamente se está dando un fenómeno que pudiéramos llamar de economía dual, o si vamos a la oratoria norteamericana para esa vasta audiencia que efectivamente este programa tiene también por esos rumbos, habría que remontarse al discurso del gobernador demócrata Mario Cuomo cuando hablaba de la historia de dos ciudades. Ujú. Entonces tenemos un segmento de momento minoritario que puede aprovechar los avances tecnológicos que está experimentando la humanidad, pero una mayoría que efectivamente en este momento tiene condiciones de vida precarias. Sí, ahora, sin duda alguna que la economía del día a día es la que sinceriza la realidad de un país. Y en el día a día, pues sentimos que los venezolanos andan deambulando, primero buscando empleo, otros migrando, y a lo interno, en una queja permanente de que lo que reciben es insuficiente para sostener a la familia. Frente a un panorama como ese, yo en estos días pensaba,
en la oportunidad en que tuvimos corporaciones regionales de desarrollo. El Zulia tenía una muy particular, que era Corpo Zulia. Sonaba tanto como un ministerio, Claro. porque tenía una amplitud de acciones y una dinámica que de verdad pues sorprendía, porque se ejecutaban obras, se creaban zonas industriales, el tema del petróleo se manejaba pues con cierta pertenencia. El Zulia aspiraba que lo que producía en petróleo se revirtiera por lo menos en un 50% en su propio territorio. Y esos objetivos se alcanzaron. Hoy día esas corporaciones existen, desaparecieron. Me acuerdo que había una que se llamaba Corporiente, abarcaba 3 estados, 4 estados, Anzoátegui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta. Pero Corpozulia era Corpozulia nada más. Eso indica pues que es un estado de altísima importancia desde el punto de vista estratégico y comercial, y de hecho lo era por el petróleo y porque agropecuariamente también es un país altamente abastecedor. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué se desdibujaron todas estas instituciones? No, efectivamente, pues debemos entender en primer lugar la magnitud de la crisis que experimentamos. Cuando uno va a una facultad de economía de cualquier universidad del mundo y uno quiere representar un episodio de caída de la producción, pues fundamentalmente el ejemplo que se coloca es el de la Gran Depresión. Y efectivamente, eso implicó para la economía norteamericana una caída de 26,7% del Producto Interno Bruto entre el periodo 1929 y 1933, entre esos 2 años. En el caso venezolano, la caída que ocurrió del nivel de actividad económica entre 2013 y 2020 fue de 74,5%. Es decir, estamos hablando De de un 5 veces fenómeno, más, casi. por eso de, bueno, casi tres, Casi que casi, más que la depresión norteamericana. casi 3 veces más que la Gran Depresión norteamericana, pero además en un periodo más extenso. Entonces, por eso es que efectivamente es un fenómeno muy particular. Ahora, por supuesto, instituciones como Corposuria vieron afectada, pues impactada negativamente su nivel de actividad. Hoy todavía, pues efectivamente son una institución que articula, pero por supuesto con menor importancia en relación a la que pudieron tener, a la que tuvieron en el pasado. Ahora, digamos, ¿cuáles han sido los puntos o los puntos de lujo, los puntos brillantes que podemos observar en nuestro estado? Respondiendo pues precisamente a esa naturaleza emprendedora de los zulianos y también pues a la bondad que tuvo la providencia en materia de dotación de recursos para nuestra región. Bueno, podemos observar como hoy, por ejemplo, el estado Zulia es el puntal en materia pues de exportación de camarones y que ha sido un rubro no tradicional de exportaciones no petroleras que en los últimos años ha repuntado. Y naturalmente todavía tenemos importantes reservas energéticas. Pensemos, por ejemplo, en el Zulia las reservas de petróleo Son todas son livianas, ¿no? Son todas sí, no, livianas. no, pero además, por de magnitud interesante, tenemos, por ejemplo, 20.000 millones de barriles de petróleo. O sea, por ejemplo, que cuando lo comparamos con vecinos cercanos, por ejemplo, toda la República de Colombia, es 10 veces más. Imagínate. Entonces, Colombia nada más tiene 2.000 millones de barriles. Entonces, claro, tenemos el potencial. Sí, ahora efectivamente necesitamos mejores políticas públicas que abran las puertas a la inversión privada, porque otro punto que hay que destacar aquí es que precisamente otra de las consecuencias de esta caída del nivel de actividad económica es que efectivamente la capacidad de recaudar impuestos, que es proporcional al nivel de actividad económica, que está vinculada directamente con el nivel de actividad económica, pues también disminuyó y en consecuencia hoy en día el Estado pues tiene menos capacidad, menos recursos para atender demandas sociales y por eso es que vemos que hoy los hospitales, pues efectivamente tienen un menor nivel de funcionamiento en comparación con el pasado. Lo mismo ocurre con las escuelas, lo mismo ocurre con las universidades públicas. Entonces estamos en un momento donde de reconfiguración de la sociedad venezolana en general, básicamente de las relaciones de poder, y en donde efectivamente es
clave que desde el sector gubernamental se comprenda que hay que liberar espacios para que el sector privado tenga una mayor participación y que inclusive esa mayor participación al final se traduzca en círculos virtuosos que impliquen más actividad económica, más recaudación de impuestos y por lo tanto mayor capacidad de las autoridades gubernamentales para poder incidir positivamente sobre la cotidianidad de los ciudadanos. Ahora, desde el punto de vista de las escalas ocupacionales, ¿cómo está el Zulia? ¿Cuál sector hoy día está asimilando más trabajadores? Bueno, efectivamente, Si, en el si Zulia, hablamos, si hablamos en grado de una relativa recuperación en alguno de ellos, no lo no, sé. no, 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 es que efectivamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido en este proceso de recuperación que ha sido asimétrico, que efectivamente unos sectores se han visto más beneficiados que otros. Ha ocurrido dos fenómenos que llaman la atención. El primer fenómeno, y que efectivamente en eso el Zulia fue pionero en comparación al resto del país, es que los trabajadores por cuenta propia en el sector privado empezaron a ser el principal rubro de ocupación en comparación con, por ejemplo, los empleados obreros del sector privado. Es decir, hoy en día eso primero ocurrió en el Zulia y luego efectivamente eso pasó a escala nacional. Ya en el Zulia ocurrió en el 2015, a escala nacional las estadísticas nos indican que empezó a ocurrir en el 2018, pues el trabajador por cuenta propia empezó a ser el principal rubro ocupacional. Pero además, también hay que decir que el impacto de la volatilidad macroeconómica ha sido desigual entre sectores y así vemos como, por ejemplo, el sector comercio ha tenido más posibilidades de recuperación en comparación con, por ejemplo, el sector industria, porque efectivamente hay ahora pues, facilidades para la importación y desde luego nuestra industria que venía afectada por eh, años pues de caída de la demanda local, si además ahora tiene que enfrentar esta competencia importante en el exterior, pues efectivamente no está en una buena posición para competir. Entonces aquí es donde vemos la importancia de tener políticas públicas que permitan que nuestros actores económicos puedan invertir recursos en innovación y también que desde el sector público se apuntalen organizaciones como por ejemplo las universidades, que son los centros por excelencia para generar conocimiento científico e innovaciones que permitan que nuestros empresarios puedan competir con el mundo, porque eso es una realidad inescapable, pues. Claro, Este, antes los gobiernos, no solamente nacionales, sino regionales, tenían un vínculo invariable con la academia y recurrían a ella pues, para el diseño de programas específicos a nivel municipal, a nivel local, a nivel regional y también en el diseño de los emprendimientos privados. O sea, se contaba con la academia, pero es que la academia hoy se desnaturalizó por completo. No porque en su esencia haya perdido el valor, sino que simplemente los profesionales preparados y los profesores se fueron todos, No, no, prácticamente. no, no, y efectivamente, otra cosa que ha ocurrido es que eh, efectivamente buena parte del personal migró y otra parte del personal que queda, pues, que todavía hace o tiene vida activa, hace presencia en las universidades, pues por supuesto ha tenido que buscar fuentes de ingreso alternativas, pues como consecuencia de efectivamente la disminución de los ingresos que ha experimentado en términos de poder o la disminución del poder adquisitivo del ingreso que ha experimentado el personal académico, pues que conforma, que está al servicio del Estado. Y eso no solo ocurre, que es lo más delicado, a nivel universitario, sino también a nivel de educación básica y educación media. Y por eso es que insistimos que el punto clave o una premisa clave de este diseño futuro de la sociedad venezolana es el de la igualdad de oportunidades, porque por ejemplo aquí en Maracaibo nosotros podemos ver cómo en determinados sectores o planteles de la ciudad, cosa que aplaudimos y celebramos, pues tenemos estudiantes que ven clases de robótica, mientras que en otros sectores de la ciudad, a duras penas, el maestro logra
asistir a clase y el estudiante también tiene dificultades para asistir a clase, ¿no? Claro, porque la familia anda Mm. de alguna manera utilizando a todos los miembros del núcleo para rebuscarse y Para soportar. producir ingresos. Claro, no hay duda. Pero yéndonos al aspecto de los emprendimientos que hoy día se habla tanto de ellos, o sea, yo no sé en qué escala se puede hablar de esta fórmula para recuperar una economía global o No, no, nacional. no, no. Porque Efectivamente, aquí hay que hablar que con emprendimientos siempre, transparencia. emprendimientos normales siempre ha habido. Porque para nosotros emprendimiento era el señor que hacía alpargatas en el pueblo o la que hacía torta. Esos eran los emprendimientos de antes, muy familiares, No, muy particulares. no, Y no. todavía los emprendimientos no han salido de ese marco todavía, porque deberían responder a un diseño mucho más amplio, donde se van a manejar un mercado más allá del que tienes en cercanía. O sea, requiere financiamiento, requiere herramientas administrativas muy especiales para que ese emprendimiento no se termine en el camino. O sea, ¿cómo trabajar eso? Las universidades están diseñando e involucrándose en esa palabra de moda del emprendimiento. No, bueno, en primer lugar, hay que, digamos, plantear con toda transparencia que efectivamente el incremento de los trabajadores por cuenta propia en la población económicamente activa ha sido la respuesta que ha podido dar la gente frente a la disminución del número de empresas formales. Es decir, fundamentalmente la gente se quedó sin su fuente de ingreso tradicional y efectivamente procuró de la mejor manera posible, con las limitaciones que presentaba, hacer lo que estaba a su alcance. Entonces, digamos, no tenemos una pues, política pública, digamos, definida con resultados concretos a presentar. Hay muchos anuncios, sí, pero aquí el tema de fondo es que se generen las condiciones propicias para que tengamos unidades de producción formales a las cuales unidades de producción con menor escala, que si pudieran estar manejadas por trabajadores efectivamente que ya tienen una experiencia en el área laboral, pues le pudieran prestar servicio. Entonces, aquí la gran pregunta es, o el gran debate es, ¿cómo hacemos para que nuestras ciudades, para que nuestro ámbito territorial sea propicio para atraer inversiones? Y en ese sentido, hay un dato de la realidad global del que no podemos escapar. Cada vez más el ámbito digital tiene más importancia en el ámbito económico. Y en consecuencia, la disputa hoy en día es, bueno, estas firmas que operan de manera tan intensa en el ámbito digital, ¿cómo hacemos para que utilicen a nuestras ciudades como residencia fiscal? Entonces, esa es la competencia hoy en día. Y a Pero, partir de allí, efectivamente, se puedan asociar estas unidades de producción de pequeña escala y podamos tener y generar los círculos virtuosos. sí, bueno, yo no dudo que o sea, las plataformas digitales permitan una dinamización distinta, pero desde el punto de vista del mercado. El problema es que una cosa es ganar mercado y otra cosa qué voy a ofrecer. ¿Sí? Porque tú tienes que tener los planteles de producción debidamente establecidos, con la tecnología actualizada, con los trabajadores especializados, y eso es lo que hemos perdido. Recuperar una zona industrial como la del Zulia hoy día o la de Aragua, que eran varias, la de Carabobo también, en Barcelona, Anzoátegui había otra. Esas zonas industriales se perdieron todas y había ahí un capital en maquinaria y edificaciones. O sea que hoy día recuperarlas cuesta inclusive mucho más que crear las nuevas. No, no, y lo más importante es que efectivamente también no necesariamente contamos con el acervo de conocimiento pues, que tenían los trabajadores porque ya no todos están en el territorio nacional. Entonces, básicamente en ese marco o en ese contexto, en ese diseño, pues efectivamente uno tiene la fortuna y el privilegio de formar parte de un grupo de profesionales que está promoviendo una iniciativa de ciudades inteligentes y sostenibles para toda Venezuela. Efectivamente, eso ha venido evolucionando al punto tal
que desde el punto de vista conceptual, hoy hablamos de cuencas sociales resplandecientes. ¿Por qué hablamos de cuencas sociales? Hablamos de cuencas sociales porque entendemos que efectivamente hay relaciones, tanto económicas como sociales, que exceden los meros límites políticos administrativos. Por ejemplo, por poner un caso concreto, cuando en el estado Falcón baja la refinación de gasolina, créame que en Maracaibo nos enteramos de primera mano, ¿verdad? Y hablamos del adjetivo resplandeciente porque efectivamente nos inspiramos en el Evangelio de San Mateo cuando habla efectivamente de la ciudad luminosa en la cima de la montaña, porque entendemos que además de que necesitamos mejores políticas públicas, necesitamos cada uno de nosotros Más convertirnos inspiración, en, mayor sí, inspiración. no, y convertirnos en mejores personas Exacto. para que efectivamente podamos tener los mejores resultados posibles. Entonces, en esta iniciativa, pues, que es incipiente, pues efectivamente ya hemos tenido la suerte de realizar 3 congresos, 3 simposios venezolanos de ciudades inteligentes y sostenibles. El primero se realizó en Valencia en el 2020, el segundo en Ciudad Guayana en el 2021, el tercero en Maracaibo en el 2022, y efectivamente se están articulando iniciativas, de nuevo, pues eso hay que decirlo con toda transparencia, pues incipientes, y por supuesto, cuando la primera pregunta es cuando le llegan, mira, ¿y cómo tú vas a hablar de ciudades inteligentes en medio de este panorama? Bueno, porque precisamente hay metodologías que permiten evaluar el funcionamiento de los espacios territoriales y dentro de esa metodología hay indicadores que van desde cuántos litros de agua le llega a cada habitante por segundo en promedio hasta cuál es la velocidad de transmisión de datos en un determinado espacio territorial. Entonces, la idea es esa, pues, Sí. entender que tenemos un gran ejercicio de innovación pendiente. Nadie hubiese querido que la situación, que esta fuera nuestra situación inicial de partida. Nosotros quisiéramos que la economía venezolana fuera más robusta, pero estos son los datos que tenemos y a partir de estos datos, pues efectivamente toca hablar mucho, toca efectivamente construir narrativas y emocionar para sumar actores para que podamos tener una sociedad más próspera en los próximos años. No, sin duda alguna, y lo que me estás describiendo allí, pues se define como parte de lo que nosotros en Radio Victoria de Ojo con Eso Televisión, a través de Benamérica y de la Escuela de Gobernanza, intentamos hacer, que es justamente engendrar nueva ciudadanía y una verdadera, auténtica camada de nuevos líderes que sean capaces de manejar la gobernanza en forma eficiente y ética. Esa definición nuestra en los postulados comunicacionales está vigente. Yo creo oportuno reiterarte hoy la invitación para que estés con nosotros. Estamos diseñando con el profesor José Manuel Serna y otros especialistas en economía de la Universidad Central de Venezuela y de otras universidades, dentro de ellos la del Zulia está estudia y muchos más. La Universidad de los Andes también estamos intentando incorporarla para que aquí las vocerías de todos ustedes, como personas experimentadas en la docencia, en la cátedra universitaria, o sea, nos ayuden justamente a posicionar esos eventos futuros de manera comprensible para las nuevas generaciones sobre todo, porque ya nosotros las conocimos, sabemos por dónde comenzar y que sean ellos los que pongan el aporte adicional, que es su talento fresco y las experiencias que puedan haber alcanzado algunos afuera con la migración y otros adentro con el padecimiento, porque padeciendo también se aprende, ¿no? ¿No? Entonces, Claro, sin duda, y por eso es que nosotros ahora inclusive en las charlas y efectivamente en las oportunidades que tenemos de compartir con nuestros conciudadanos con un poquito menos de juventud acumulada, pues uno comienza con transformando el concepto de desesperanza de Víctor Frank en una cosa positiva. El notable científico Víctor Frank hablaba de la desesperanza como el sufrimiento sin propósito. Entonces, eso es una ecuación sí, donde tenemos D igual a S menos P. Pero ¿qué pasa cuando nosotros multiplicamos a la desesperanza por -1? La transformamos en esperanza. Y exacto, si transformamos toda esa ecuación, nos queda que la esperanza es el propósito menos el sufrimiento. ¿Qué quiere exacto, decir? ¿Que la vida va a ser un lecho de rosas? No. nunca, Pero que si tenemos un alto propósito, vamos a tener la fuerza espiritual y vamos a generar las articulaciones suficientes para poder enfrentar las contingencias que
efectivamente nos tocará superar. Sí, no, y yo he percibido en todo momento que esta situación que estamos viviendo es producto de un término que se introdujo con mucha frecuencia, era la brecha generacional. Yo creo que lo que hay que crear es ahora un correaje generacional, porque los unos y los otros nos necesitamos. Sin duda, no, no, y además porque tenemos experiencias extraordinarias. Por ejemplo, en materia de economía venezolana, dato concreto. En Venezuela, tradicionalmente, la tasa de inflación se medía por el índice de precio del área metropolitana de Caracas. Sí, Bueno, eh, hay que mirar, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 67 en Caracas. Caracas, en el año 67, pues, tuvo lugar pues, el muy conocido terremoto de Caracas. exacto. Pero de lo que sí no hablamos mucho es que la tasa de inflación en ese año fue de 0%. Exactamente. Entonces, con todo y El efectivamente drama del el suceso. desequilibrio macroeconómico, el drama que efectivamente genera un acontecimiento de ese tipo, el manejo macroeconómico de la administración del momento era, pues, No se detuvo, no se no solo detuvo. que, sino que fue tan eficiente que logró ese resultado. Exacto. Entonces, el reto y, digamos, y el planteamiento que uno le hace a los más jóvenes es que, bueno, sí, nuestros muy distinguidos antecesores, con menor información que nosotros, con menores oportunidades para prepararse que nosotros, lograron ese resultado, pues efectivamente nosotros tenemos el reto de hacerlo mejor. Y otro dato bien importante, entre 1946 y 1971, bueno, efectivamente el liderazgo de los Estados Unidos en el contexto económico global era indiscutible. Bueno, la tasa de crecimiento de los Estados Unidos fue de 3,7%. Venezuela entre 1950 y 1977 creció al 6,6%. Es decir, nosotros teníamos una tasa de crecimiento superior Superior a la de a, Estados Unidos, sí. a la del indiscutible líder Sí, señor. de, efectivamente, en el contexto económico global. Entonces, esas cosas, eh, por supuesto, tenemos el potencial, lo podemos repetir, y sobre todo porque un elemento que uno efectivamente siempre trata de comunicar es lo siguiente. ¿Venezuela tiene problemas de liquidez? Sí. ¿Tiene mayores gastos que ingresos? Y por supuesto, eso implica políticas públicas para solventar ese problema. Pero no tiene problemas de solvencia. Ujú, Venezuela tiene más activos que pasivos. Es ujú. incorrecto decir que Venezuela está quebrada. Ahora, No está y endeudada, pero no quebrada. no, pero no quebradas, tiene activos. Para empezar, bueno, tiene un recurso, tiene un talento humano muy calificado y por si fuera poco, pues una muy importante provisión de recursos naturales, de paisajes, de una diversidad de paisajes inigualables que hace que efectivamente haya condiciones propicias para generar muy altos niveles de actividad económica. Entonces, aquí el tema de fondo es, bueno, vamos a organizarnos para que toda esa masa de activos, es decir, esa combinación de talento humano y de recursos naturales, pueda ser colocada en movimiento, en provecho de la sociedad, para que efectivamente generemos un volumen de ingreso tal que podamos atender los compromisos previos, que hay que honrarlos, porque las Claro. deudas tienen que honrarse, y efectivamente también tengamos recursos suficientes para tener palacios educativos, para tener palacios de salud y efectivamente Venezuela sea un lugar atractivo para que todos los venezolanos y bueno, y No, toda la gente de buena que voluntad, vuelva a ser respetado eminentemente. sí, 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 y toda Porque el la problema es gente, que hoy día nos descalifican en todos lados claro, porque la conducción ha sido torpe en todos los no, no, sentidos. no, no, claro, tenemos efectivamente que volver a ser ese país en el cual no solo los que nacimos en él con gusto desarrollamos nuestro proyecto de vida, sino también ese país magneto que atrae a gente de buena voluntad de otras latitudes. Sin duda alguna. No, y que tenemos hoy día un estado número 25 que son los migrantes, No, sin duda. con más habitantes que muchos estados juntos a lo interno. Sí, sí, sí. No, no, es que Y ese capital humano está ahí y hay que recuperarlo.
Bueno, efectivamente, es que inclusive por muy conservador que sea el cálculo, efectivamente la migración sobrepasa inclusive la población del estado Zulia, que en los cálculos oficiales es el más poblado del país, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero Ujú. bueno, de todos modos, continuaremos con estos encuentros, estimado profesor Gustavo Machado. Bueno, Eh, siempre gusto. Ha sido un placer y ya le voy a contactar porque estamos diseñando, como le dije, con el profesor José Manuel Serna, que fue docente de la Universidad Central de Venezuela y maneja el Centro de Economía, Negocios y Desarrollo en Benamérica, porque vamos a establecer una programación bien atractiva, bien concreta y con propósito hemisférico, porque es que todos nuestros países necesitan que estos mensajes lleguen y se entiendan adecuadamente. Y en Bueno, el ámbito de la economía lo rige todo. bueno, muchísimas gracias por tan generosa invitación. Y bueno, efectivamente, siempre es importante la alianza entre instituciones y particularmente entre los que conformamos, pues, el personal, pues, de las universidades autónomas que siempre están en nuestro corazón. Claro que sí. Seguro que sí. Un abrazo, buenos días y Buenos días. estamos en contacto. Hasta luego. Claro que sí. Muchísimas gracias.